Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Honduras ingresará el próximo 27 de enero en una nueva etapa política, cuando deje el poder Juan Orlando Hernández y asuma la presidenta electa en noviembre pasado, Xiomara Castro. La nueva mandataria no recibe un país fácil, por el contrario. Al iniciar el año 2022 hay una profunda crisis económica, una migración galopante y fuertes problemas relacionados con el narcotráfico. En los preliminares del traspaso del poder todavía quedan dudas de cómo quedará este país centroamericano y qué posibilidades reales tiene Xiomara Castro para resolver asuntos tan dramáticos como la pobreza crónica y la inseguridad. Para aclararnos y reflexionar al respecto hemos invitado al analista político Gilberto Ríos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gilberto, qué gusto tenerlo acá. Buenos días, bueno, mucho gusto saludarlos. Para nosotros es muy importante, ¿verdad?, esta cobertura que siempre Telesur le da a esta situación de nuestro país. Y como lo dice, bueno, en una situación bastante complicada, ¿verdad?, después de 12 años, 6 meses de dictadura, después del golpe de Estado que revirtió todo un ciclo de gobiernos progresistas en América Latina y que hoy en día pues representa el retorno, digamos, del progresismo al gobierno de Honduras. Claro, pero Gilberto, ahí vale puntualizar algo. ¿En qué situación concreta está Honduras en este momento? ¿Cuáles son los elementos más indicativos, más gráficos que muestran el estado de la nación centroamericana? Bueno, primero recordar que cuando el presidente Zelaya recibió el golpe, la pobreza estaba por debajo de los 50%, digamos. La pobreza general y la pobreza extrema pues había disminuido debajo de los 30 puntos. En este caso, estamos recibiendo un país con 74% de pobreza, es decir, los índices se elevaron más de 20 puntos en cuanto a pobreza y en cuanto a miseria extrema, pues casi 16, 17 puntos, estamos en 54%, con una deuda externa que en 12 años se cuadruplicó, ¿verdad?, con compromisos sobre todo ahora con la banca nacional, no solamente con los organismos financieros internacionales, lo que hace todavía más pesada la deuda externa porque los compromisos con la banca privada nacional son mucho más caros, mucho más difíciles de cumplir, con un Estado que se ha entregado prácticamente al capital transnacional y al sector oligárquico hondureño durante todo este tiempo y que, bueno, está bastante condicionado por todos los compromisos adquiridos con los organismos financieros y también con este grupo económico. Recibimos un país lleno de compromisos y que en cualquier dirección que se quiera avanzar con respecto a los derechos de la población, se tienen que enfrentar intereses oligárquicos y del capital transnacional. Entonces, poco prometedor, digamos, desde el punto de vista así muy plano, ¿verdad?, sin hacer análisis político profundo, porque salir de la crisis que nos están entregando al país va a requerir realmente esfuerzos extraordinarios, ¿verdad? Y bueno, la situación no solo del país es complicada, sino también del mundo y también de la región. Somos optimistas en cuanto a que se ha ganado las elecciones con un enorme apoyo popular, ¿verdad?, con una diferencia de más de 500,000 de votos con respecto al candidato oficialista, lo que es un gran mensaje de la población de la necesidad de cambio y la necesidad de compromiso con todos los programas pues, que se han planificado desde Libertad y Fundación. Claro, Gilberto, y el panorama es bastante desalentador, tomando en cuenta, por ejemplo, un 60% de la población económicamente activa trabaja en el mundo informal, es decir, no tiene una dependencia adecuada. La pandemia incluso, si no me equivoco, dio lugar a que más de casi, o sea, cerca de 1 millón de niños estén en la extrema pobreza. ¿Y esto cómo lo explica el presidente actual? ¿De qué manera lo puede justificar para entender cómo deja Honduras? Bueno, la presidencia actual, al igual que fue la primera después del golpe de Estado de Porfirio Lobo Sosa y estos dos mandatos consecutivos e inconstitucionales, por cierto, de Juan Orlando Hernández, siempre manejaron una matriz mediática totalmente contraria a la realidad, es decir, un guión en el que Honduras siempre estaba mejorando, siempre estaba prosperando y a pesar de las estadísticas que recientemente se revelaron, pues el país siempre se presentaba con crecimiento económico, como que estaba teniendo mejorías, ¿no? Entonces ellos no explican la situación de la crisis, ellos maquillan de manera muy, digamos, cínica la situación que está viviendo la gran cantidad, la mayoría de hondureños y también la cantidad de hondureños que están siendo expulsados por la crisis, ¿verdad? Incluso hicieron cierta propaganda gubernamental con algunas acciones realmente marginales, ¿verdad?, que tenían para atender estos graves fenómenos que estaba generando la crisis económica y que, bueno, a la larga se sabía
que no pasaba de ser propaganda puramente gubernamental y que la situación estaba empeorando, pero que ellos todavía al día de hoy mantienen sus programas sociales, que son programas de asistencia social dirigidas exclusivamente a su base partidaria para, digamos, garantizar ese andamiaje de clientelismo político que los sostuvo durante 12 años, pues con eso se presentaban como un gobierno que asistía a la pobreza en nuestro país, pero sabíamos que era asistencia social sumamente parcial y con fines únicamente político-electorales. Claro, pero Gilberto, también ahí habría que considerar, antes de pasar al análisis de lo que podría ser la gestión de Xiomara Castro, tener claro cuál es la real situación incluso de orden jurídico y penal del presidente Juan Orlando Hernández, tomando en cuenta que hay familiares de él muy cercanos presos, investigaciones de estadounidenses que lo señalan a él haber recibido plata del narcotráfico, tener algún grado de vinculación. ¿Esta situación se mantiene en eso o dejando la presidencia se podría enfatizar más en la investigación y posibles detenciones y acusaciones contra él? Es bastante difícil la batalla contra el narcotráfico en la región, ¿verdad? Bueno, evidentemente el gobierno como el de Nicaragua, que tiene, digamos, la lucha más avanzada contra el tema del narcotráfico en Centroamérica. Pero recordemos que desde los años 80, cuando los norteamericanos instalaron el tráfico de droga en la región, de Colombia hacia Estados Unidos, pasando por todos estos países, pero además para financiar todo el movimiento contrainsurgente, ¿verdad?, que instaló la CIA en Centroamérica por las guerras civiles que hubo en nuestros países, las guerras revolucionarias, ¿no? Pues eso tiene una estructura sumamente fuerte y protegida por los Estados Unidos. El fenómeno nacional son estos clanes familiares que se unieron al narcotráfico y que volvieron de Honduras a un narcoestado. Lo digo porque después del después del golpe de Estado, la primera elección espuria que hubo, que fue en noviembre de 2009, ganó las elecciones Porfirio Lobo Sosa, fueron elecciones militarizadas, ¿no? Y asumió la presidencia el 27 de enero del 2010. 3 días después nos estaba visitando para asesorar en temas de seguridad, ¿verdad?, Álvaro Uribe Vélez, que prácticamente es uno de los capos más reconocidos de esta región, e involucró al gobierno de Porfirio Lobo también en el tema del narcotráfico, tanto que su hijo, el hijo del expresidente, está preso en Estados Unidos con una condena perpetua más 30 años, ¿verdad?, sin posibilidad prácticamente de salir nunca con vida de la cárcel. Y en el caso de Juan Orlando, su hermano, ¿verdad?, el hermano, Tony Hernández, que era diputado también del Partido Nacional, pues salió también involucrado en temas de narcotráfico, está condenado con una cadena perpetua más 30 años también, que son condenas para altos capos acusados de alto tráfico de cocaína, directamente acusados por traficar 150 toneladas de cocaína en un periodo de 2004 al año 2019 más o menos, es decir, 16, 15 años traficaron más de 150 toneladas de cocaína según el Tribunal del Sur de Nueva York, ¿verdad?, que fue quien lo condenó, y que prueba pues que el clan Hernández, es decir, toda su familia está metida en el tema del narcotráfico desde hace muchísimos años, ¿verdad? Y eso fue lo que fueron a instalar también a la presidencia de la República. Aún hay dos estructuras que sobreviven a esta influencia, que es el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Nosotros acabamos de pasar por elecciones donde pues eligieron 128 diputados al Congreso Nacional, 298 alcaldes de todos los municipios del país y la presidencia de la República, también la representación al Parlamento Centroamericano. Pero la Corte Suprema se elige hasta dentro de 2 años dentro del Congreso Nacional y también la representación del Ministerio Público. Entonces todo el aparato de justicia sigue estando en manos de esa estructura criminal que ha gobernado Honduras desde el golpe de Estado y que tiene fuertes vínculos con el narcotráfico. Desde la presidencia de la República se pueden tomar acciones, como lo ha dicho la compañera Xiomara Castro, por ejemplo, la de invitar a una comisión internacional contra la impunidad de Naciones Unidas, como la que operó en Guatemala hace unos años y que dio como resultado la salida de Otto Pérez Molina, ¿verdad?, el expresidente guatemalteco, que terminó preso, ¿no?, por una investigación, y que, bueno, supimos después que prácticamente todos esos esfuerzos de justicia fueron revertidos por la élite guatemalteca, pero que en este caso nosotros tendríamos al Ejecutivo, a Xiomara Castro, pues presionando para que esto pudiera dilucidarse, ¿verdad?, quiénes son las personas que realmente responden a esas estructuras y pues presentarlos ante la justicia hondureña con mayores cantidad de pruebas y posibilidades de que puedan ser juzgados. Claro, y para finalizar este primer bloque, Gilberto, ¿cómo se encuentra la situación con respecto a la pandemia? Porque efectivamente buena parte de los problemas que vive Honduras y otros países, no voy a
decir que es el único, es que el sistema de salud público es bastante precario. Es decir, la agudización de la pandemia no solo es por la misma, es decir, por la propia pandemia, sino porque el sistema de salud no resuelve ni atiende urgentemente estos problemas. Entonces, ¿cómo queda Honduras a finalizar el 2021 y empezar el presente año con respecto a la pandemia para pensar incluso ya en la segunda parte cómo lo podría afrontar Xiomara Castro? Bueno, recibimos un país con un sistema de salud completamente colapsado, de salud pública colapsado, saqueado, ¿verdad? Con muchos escándalos de corrupción en cuanto a la compra de medicamentos, de insumos y también de equipo, ¿verdad? Siempre han habido escándalos de corrupción este año, todos los años prácticamente, con un sistema de salud abandonado, ¿verdad? El clásico síntoma latinoamericano del neoliberalismo, ¿no? De dejar todo lo público vencerse, ¿verdad? Agotarse, ¿verdad? Para que lo privado pueda tomar partido. Y bueno, hay que batallar ahora contra la privatización de la salud desde el gobierno de la República y creemos que bueno, eso nos da una esperanza, ¿verdad? Porque va a ser un énfasis del gobierno de Xiomara Castro, pero sí, la pandemia nos pasó por encima de una manera así brutal, ¿no? ¿Verdad? Sin posibilidad de responder. Incluso se aprovechó la pandemia por parte del régimen de Juan Orlando Hernández para hacer compras de emergencia, compras de hospitales móviles, ¿verdad? Que nos costaron más de 47 millones de dólares y que finalmente no fueron nunca instalados ni nunca pusieron en funcionamiento. Estoy hablando de uno de los casos de corrupción que hubo durante esa época, que profundizó la crisis de salud que vamos a nosotros a enfrentar. Ahora mismo también hay huelgas de algunos doctores, de algunas enfermeras, con los que no se ha cumplido su contrato, y además también todo el personal contratado extra que se les prometió tenerlo de manera permanente después de la pandemia también fue despedido porque no hay presupuesto. Entonces estamos agarrando una papa caliente en el sector salud, prácticamente como en todos los sectores, pero el más sensible, justamente por la situación de la pandemia, pues es salud, ¿no? Y ahora con la crisis de la Omicron, pues ya la venida de la nueva cepa del coronavirus, pues ya se está sintiendo también nuevamente la debilidad del sistema público sanitario y la falta de una disciplina por parte del gobierno para poder vacunar a toda su población. Entonces, sí, vamos a recibir un país con muchas dificultades en el tema de salud, pero creo que también hay toda una voluntad de abordarlo y resolverlo como se debe. Claro que sí, Gilberto. Hagamos la primera pausa, enseguida volvemos para profundizar en los desafíos, en los retos y también en las dificultades que puede tener Xiomara Castro para gobernar los próximos años, tomando en cuenta este diagnóstico que hemos hecho. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando sobre Honduras. No se olviden, el 27 de enero se posesionará en el cargo de la mayor alta magistratura de ese país, Xiomara Castro. Para eso hemos conversado, seguimos conversando con Gilberto Ríos. La pregunta de fondo y para que nuestra audiencia en América Latina reflexione al respecto a esto, ¿cuál es el mayor desafío, Gilberto, que tiene la presidenta Xiomara Castro? Tomando en cuenta además que tiene un aval y una legitimidad política muy sólida después del triunfo del pasado noviembre y que además cuenta con un apoyo político muy importante de varios sectores. Entonces, en la lógica de aquello, ¿cuál es el mayor desafío y si lo podrá hacer en el corto o mediano plazo? Bueno, el mayor desafío para ser un poco, digamos, doctrinal en el análisis es desmontar el Estado oligárquico, es decir, un Estado que responde a los intereses de la oligarquía extranjera que vive en Honduras, mayormente de origen palestino, pero también judío. Estamos hablando de unas 6 o 7 familias que controlan más del 90% de la economía y que se apropiaron del Estado de hace muchos años, más de 2 décadas, y que pues se entronizaron aún más con este proceso de la dictadura, que como te decía, duró 12 años y medio. Entonces prácticamente la banca privada nacional es propietaria del Estado de Honduras. Hay que revertir eso, hay que cambiar, o como dice el presidente Zelaya, desmontar la dictadura que existe en las instituciones y
transformar ese estado de carácter oligárquico en un estado de carácter popular, ¿verdad? Un estado para las grandes mayorías, sobre todo para las grandes mayorías postergadas, para ese pueblo que está viviendo en miseria, en indigencia, que es más de la mitad de la población hondureña. Estamos hablando de más de 4,5 millones de hondureños que viven en miseria, ¿verdad? Eso es lo que nos está dejando el régimen de Juan Orlando Hernández y el régimen nacionalista apoyado por los Estados Unidos, y que me parece que, como te decía, desde el punto de vista doctrinal, creo que hay que verlo así, ¿no? Cambiar la naturaleza de las funciones del Estado, ¿verdad? Para favorecer a las grandes mayorías. Eso significa resolver el problema de educación pública, de salud pública, de energía, de seguridad, de migración. Es decir, si nosotros enumeramos, prácticamente no hay un tema que sea más importante que otro, ¿no? Es decir, todos son de urgente solución y de urgente atención por parte del gobierno de Xiomara Castro. Claro, pero Gilberto, desmontar el Estado o esa estructura más bien oligárquica de los poderes fácticos, como se llama en otras partes también, implica algunas reformas legales y quizás incluso yo pensaría, digo desde la ignorancia también, una reforma profunda de la Constitución. ¿Es posible tener las condiciones políticas, legales, para, por ejemplo, plantearse una reforma constitucional o varias leyes que apunten en ese objetivo? Soy del criterio de que no hay una condición actual política para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, pero hago constar que nuestro partido tiene en sus estatutos como uno de sus principales objetivos lograrla en nuestro país. Una Asamblea Nacional Constituyente que integre a todos los sectores y que reforme todo el marco constitucional nacional. Pero pienso que en la medida que se intente avanzar sobre estos problemas estructurales a nivel nacional, la política solo tiene un sentido, me parece a mí, y es o sea, si avanzamos en esa dirección, necesariamente se van a tener que confrontar criterios. Y la única forma de dilucidarlos de manera pacífica y que logre un pacto social de manera duradera, ¿verdad? Y que realmente responda a los intereses de la mayoría, como planteamos, es a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, a mí me parece que por más, digamos, rechazo que haya de algunos sectores conservadores hacia el tema de modificar la Constitución, inevitablemente estamos en estas coordenadas y en determinado momento el gobierno de Xiomara Castro va a tener que convocar para cambiar lo que ha sido una Constitución que fue hecha a la imagen y semejanza de los intereses de estos grupos económicos de los que hablamos y no de los intereses de la gran mayoría de nuestro país. Así que sí, yo diría que en un segundo y tercer año de gobierno podríamos ya estar hablando de una Asamblea Nacional Constituyente. Ya, y una pregunta que evidentemente salta cuando uno piensa cómo se ha vivido la democracia, entre comillas, en Honduras, es que hay condiciones reales para que pueda gobernar en paz sin el riesgo, la amenaza o la presión de una destitución, como pasó con el esposo de Xiomara Castro en su momento, hasta donde hay condiciones reales, concretas, evidentes de que pueda gobernar y que la gobernabilidad sea la ruta por donde se desarrolle la gestión de Xiomara Castro. Bueno, la gobernabilidad está ligada a varios aspectos, ¿verdad? Yo quiero así hacerte una en confidencia, aquí solo entre nosotros dos y entre toda la audiencia de Latinoamérica que tiene Telesur y del mundo, y es que lo que está, digamos, determinando el curso de la gobernabilidad en esta región es, pues, los intereses norteamericanos, ¿no? Y nosotros exportamos más del 80% de nuestros productos al extranjero a Estados Unidos, ¿no? Y hay una dependencia, pues el 25% del Producto Interno Bruto proviene del tema de las remesas, ¿verdad? Los migrantes que viven en Estados Unidos, que son cerca de 1,5 millones de hondureños y hondureñas. Entonces, la dependencia que hay nuestra con este país del norte es fuerte, ¿verdad? Más toda la dominación estructural institucional. Pero hay un cambio, porque ellos vieron el golpe de Estado, pues con Obama, también ratificaron el primer fraude electoral de 2013 y luego Trump, ¿verdad? Que tenía otra política, bueno, a nivel exterior similar, ¿no? A la de Obama, ratificó también el fraude de 2017. Hoy Biden tiene de entre los 5 temas más importantes de casa presidencial para lograr su reelección el tema de la migración. Si no logra controlar la migración, pues no se reelige. Y por eso hay una variación en su política exterior y esta vez sí permite, ¿verdad?, que haya una voluntad de las instituciones, del ejército y la policía para que haya democracia en nuestro país y tratar de frenar el tema del flujo migratorio. Entonces, bueno, sabemos que los Estados Unidos no tienen amigos, sino intereses, y en este caso, pues sus intereses están más del lado de cambiar el régimen de Juan Orlando que de mantenerlo, y por eso podríamos tener un momento de gobernabilidad. La otra amenaza en Centroamérica es la presencia de China. Recordemos que solo 2 países mantienen todavía relaciones con Taiwán,
pues son de los únicos 13 países en el mundo que reconocen a Taiwán como país, que es Guatemala y Honduras. Pues tendrían hegemonía en la región si no atienden estas demandas democráticas de este pueblo. Entonces, la gobernabilidad va a estar muy ligada a estos aspectos, ¿no? Al respeto que tenga Estados Unidos por el gobierno nacional y la posibilidad, por supuesto, nosotros de defender nuestra soberanía, de lograr nuestra independencia y de hacer un gobierno soberano sin injerencia extranjera, ¿verdad? Que es el verdadero desafío con las políticas norteamericanas en nuestra región. Claro, ¿y cómo se plantea, cómo se le ve, cómo se le percibe a Xiomara Castro en relación, por ejemplo, con Estados Unidos o en ese diálogo que puede establecerse con Joe Biden? ¿Hasta dónde se pueden generar condiciones mínimas de respeto, de autodeterminación, tomando en cuenta lo que acabamos de mencionar? Bueno, Estados Unidos respeta a los países que se respetan a sí mismos, ¿verdad? Eso es lo primero, ¿verdad? O sea, la responsabilidad de que esta relación sea, pues, cordial como queremos que sea, pero respetuoso sobre todo, está primeramente en nosotros, ¿no? Y en nuestra claridad del país que queremos desarrollar, del país que queremos pues, que tome su propio curso. Yo no soy optimista en cuanto a estas relaciones con Estados Unidos. Este es un criterio muy personal porque volvemos a lo que planteaba, ¿no? En la medida que empecemos a interesarnos por las preocupaciones de la población, en esa misma medida que vayamos avanzando en políticas públicas, en atención a la población, a las necesidades de la población, vamos a enfrentar intereses oligarquicos y el gran capital. Entonces, y en ese momento los Estados Unidos se van a parcializar del lado de sus intereses económicos. Y bueno, se repite la historia de América Latina, ¿no? Vamos a empezar en un pugilato que es inevitable, pero que deberá, pues, concluir, digamos, en que estas relaciones sean respetuosas, estables y que nos permitan y que nosotros nos permitamos a nosotros mismos también desarrollarnos y tener independencia, autonomía y dignidad como país. Ya, y para finalizar, entonces, una última pregunta, Gilberto, que también da cuenta de la realidad, de los datos reales, de lo que pasa en el campo político en Honduras. El Partido Libre tiene 48 legisladores de 128 y esa cifra no le ayuda para consolidar, digamos, una hegemonía política. Voy a hablarlos en esos términos. ¿Hasta dónde están dadas las condiciones para posibilitar alianzas, un frente un poco más amplio que permita contrapesar o contraponer al sector de la derecha, que también tiene curules como las del partido actual en el gobierno, que está alrededor del 43 diputados? Bueno, en realidad Libertad de Fundación tiene 50 de 128, más la alianza, que son 10 diputados del Partido Salvador de Honduras, porque el ex candidato Salvador Narrala se unió a Xiomara Castro y su bancada también se une a ese proyecto de unidad para transformar el país, y eso nos da 60 diputados. La minoría simple es la mitad más uno, es decir, la mitad de 128, que son 64 más uno, son 65. Estamos a 5 diputados de tener mayoría simple y estaríamos, la mayoría calificada son de 86 votos, pero estaríamos a 26 votos de tener mayoría calificada. Sin embargo, la bancada del Partido Liberal ha ofrecido apoyar al gobierno de Xiomara Castro, son 22 diputados liberales, ¿verdad? De un partido que si no se alía con nosotros en este momento, pues sí va a tender a extinguirse, ¿verdad? Que era uno de los instrumentos del bipartidismo. El Partido Nacional, el Partido Liberal gobernó Honduras por 135 años, ¿verdad? Lo que ha hecho Xiomara Castro es romper una dinastía del Partido Liberal y Partido Nacional, ¿verdad? Se acabó en este momento y ellos mismos, incluso voceros del nacionalismo del partido de Juan Orlando Hernández, han dicho que el mensaje del pueblo hondureño es claro y que hay que acompañar la gestión de Xiomara Castro también desde el Congreso Nacional. Así que podría ser que aliándonos con estos sectores lográramos fácilmente mayoría simple y un poquitito más difícil lograr la mayoría calificada para algunos temas, pero incluso podemos encontrar voluntad en algunos diputados del ahora exoficialismo, ¿verdad?, que pudieran apoyarnos en los proyectos de transformación del país. En eso yo creo que sí puede haber voluntad y sí puede haber más posibilidades sabiendo pues manejar una relación de respeto y de cordialidad con la oposición política. Gracias, Gilberto. Muy importante lo que acaba de mencionar. Es muy importante además que tengamos información de primera mano, una reflexión profunda, importante, y por supuesto le estaremos invitando para después del 27 de enero estar atentos a lo que ocurra en ese hermano país al que también por supuesto queremos tanto y que por supuesto le deseamos todo el éxito posible a Xiomara Castro. Un abrazo, Gilberto, que esté muy bien.
Un abrazo y muy agradecido por la entrevista. Hasta luego. Muchísimas gracias a Gilberto Ríos, siempre presentes, atentos al acontecer latinoamericano y en particular a este nuevo momento político que llega para Honduras. Por supuesto, después de 12 años, cuando destronaron, derrocaron a Manuel Zelaya, evidentemente la esperanza parecía que estaba perdida, pero ahora se abren nuevos caminos para tener retos y desafíos a favor del pueblo hondureño. De esto estamos pendientes, claro que sí. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.